Profesor, disculpe, Sí. no está grabando la clase en Teams. A ver, un segundo. Sí, me parece que lo he grabado. A ver, perdón, ahora voy a revisar. A ver, vamos a ver. Ya. Recién le A está ver, grabando. Estoy grabando. ¿grabó? Sí, ahora sí sale que está grabando. No, sí, al comienzo le puse, pero me causó un poquito de curiosidad. De todas maneras, muchas gracias, señorita. ¿Eh? Ya se grabó entonces. Perfecto. Ya. Bueno, entonces, el átomo es la mínima división de la materia con identidad química. ¿Está bien? Porque si yo fracciono ese átomo, lo que sigue ya es electrón, protón, y eso es común en toda materia. A ver, ahora, ¿cómo se le considera? Como un sistema energético en equilibrio conformado por un núcleo central positivo, alrededor del cual están orbitando los electrones negativos, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos el átomo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, seguimos acá. Tamaño del átomo. Bueno, el átomo es bien pequeño, ¿no? El tamaño del átomo está en ese intervalo, miren. Entre 0,1 y 1 nanómetros. Este nano es 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, es pues 1.000 millones de veces lo que estamos viendo. Y solamente este diámetro que está por acá es 10 a la menos 15 metros, ¿no? Entonces, fíjense, son cantidades pues muy pequeñas. Pero nos dicen que el átomo es prácticamente vacío en la medida, por ejemplo, porque miren ese diámetro, ¿no? 10 a la menos 9, 10 a la menos 15, hay una diferencia de 6, ¿no? O sea, más o menos, el señor Rutherford calculó de que el núcleo era 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí, ¿no? Bueno, pero veamos aquí cuáles son las partes. El átomo presenta dos partes, ¿no? Una parte central llamada núcleo, ¿está bien? Y una parte periférica llamada la zona extranuclear, ¿no? Ahí están las dos partes. En el núcleo vamos a encontrar más o menos en promedio 120 partículas, pero la mayoría son efímeras, ¿no? Hay partículas que tienen una vida de una millonésima de segundo, o sea, aparecen y desaparecen, ¿no? Y se sabe de su existencia por los rastros que dejan. Pero de esas partículas vamos a escoger dos que son las fundamentales. En el núcleo voy a encontrar los protones y los neutrones y las llamo como partículas fundamentales, ¿no? Ahí está el neutrón y el protón. Y en la zona extranuclear tenemos a los electrones, ¿no? Solamente tenemos electrones, ¿eh? Ya está. Entonces, eso lo está pues confirmando esta observación aquí a la derecha, ¿no? Dice, la zona interna del núcleo atómico está bien constituido por protones y neutrones, ¿no? Aproximadamente de mayor masa atómica, 99%, ¿no? En cambio, aquí en la zona nuclear está constituido por electrones, ¿no? Y los electrones están ubicados, no como decía, Bohr en una zona definida, ¿no? Sino en una zona probabilística, ¿no? En un llamado REMPE, ¿no? En una región espacial energética de mayor probabilidad electrónica, ¿no? Entonces, esto es importante de recordarlo, ¿no? Miren, tanto esfuerzo, tantos estudios, miren, para que al final nosotros lleguemos a algo tan sencillo y tan elemental, ¿no? Entonces, el átomo en verdad es bastante sencillo de ser estudiado, ¿no? Es importantísimo y sencillo a la vez. Veamos aquí, analicemos lo que son las partículas fundamentales, ¿no? Las partículas fundamentales, a ver, primero vamos a considerar al protón, ¿no? Y al neutrón. Estos dos son llamados nucleones, ¿no? Aquí protón y neutrón están en el núcleo. Por eso mucha gente lo llaman nucleones,
¿Ya está? Veamos aquí sus valores. Miren, si yo miro la masa en kilogramos, ¿está bien? Entonces vemos de que eso se le conoce como valor absoluto. Los valores absolutos se expresa en kilogramos. El valor absoluto tiene unidades, ¿no? En cambio, los valores relativos son sin unidades. ¿Por qué son sin unidades? Porque relativos significa comparativos. Al momento de comparar, las unidades se cancelan, ¿no? Entonces, por ejemplo, 20 metros con respecto a un metro, se cancelan las unidades sin metro. Por ese motivo, por ejemplo, cuando yo hablo de la masa de un protón, mira, en kilogramos es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el neutrón, mira, se le parece bastante, son muy parecidos. La diferencia solamente es, mira, aquí una cantidad muy pequeña, ¿no? Ligeramente, el neutrón es más grande que el protón, ligeramente, ¿no? Por lo general, nosotros vamos a considerar iguales, ¿no? Ahora, en cambio, la masa del electrón es mucho más pequeño. Mira, si eso es 10 a la menor 27, eso es 10 a la menor 31. El electrón tiene una masa más pequeña. Ahora, esto es en lo absoluto. ¿Qué pasa en lo relativo? Miren, por ejemplo, aquí la masa es 1, la masa es 1, pero como de aquí de 21 a 37 hay como 4 decimales, entonces aquí no es que la masa, no se ha puesto 0, ¿no? Sino la masa es despreciable con respecto a los anteriores. Y el vocablo despreciable en química lo vamos a encontrar muchas veces, pero no significa puede que lo voy a tratar con desprecio, ¿no? Si no despreciable significa insignificante, ¿no? Entonces, es un valor despreciable es un valor insignificante, ¿correcto? Entonces aquí su valor es insignificante con respecto a los anteriores. No es cero, sino un valor insignificante. Ahora, las cargas también, ¿no? Los valores relativos, la carga del protón es más 1, del neutrón sin carga no tiene, y el electrón menos 1, ¿bien? Los valores relativos son sin unidades. En cambio, las cargas para el protón, si es absoluto, se expresa en Coulomb. Aquí está. Entonces, ¿cuánto va a ser? Aquí el protón sería más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. El neutrón 0 y el electrón igual que el anterior, pero con signo negativo, 1,6 por 10 a la menos 17 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya está? Ahora, nos dicen acerca de sus descubridores, ¿no? Eso aparece en todos los libros. Los descubridores, por ejemplo, en el año de 1897 se descubre el electrón y fue el británico John Joseph Thomson. En el año de 1911 se descubre el protón y fue el alumno de Thomson, también británico, Rutherford. Y en el año de 1932 se descubre el neutrón, el alumno de Rutherford, Chadwick, ¿no? O sea, todos son británicos. Eh, Thomson, profesor de Rutherford, y Rutherford, profesor de Chadwick, la misma universidad, los mismos laboratorios. Pareciera que Gran Bretaña tenía, pues, la exclusividad, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? Porque nosotros leemos a Thomson, Rutherford, Chadwick, porque los libros que nos llegan al Perú son libros norteamericanos traducidos, ya sea en México o en Argentina, ¿no? Y los norteamericanos, pues, son descendientes de los británicos y nos dan su historia. Porque si leyera libros, por ejemplo, alemanes, aquí aparecen otro personaje, ¿no? Y los alemanes eran más antiguos todavía, ¿no? Si hay libros rusos, hay otro personaje, ¿no? Inclusive, ¿no? En el año de, y eso está registrado en los anales de la historia del Perú, en el año de 1924 se celebraba el centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Y en Latinoamérica se piensa que la batalla de Ayacucho es la batalla final con la cual quedamos independizados de España, ¿no? Entonces, ese año, en 1904, hubo un Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología en Lima, ¿no? Y en Lima se anuncia, en ese Congreso Internacional, se anuncia la existencia del neutrón, ¿no? Fíjese, 8 años antes de Chadwick, ¿no? Y quien lo anuncia fue un científico peruano, ¿no? El científico peruano que
anuncia la existencia del neutrón, pues aquí lo tenemos su imagen, es el famosísimo Santiago Antúnez de Mayol, ¿no? Es el único peruano que en algún momento se fue nominado al premio Nobel, ¿no? Es en ciencia, ¿no? Porque en literatura, bueno, no, pues, en ciencia, es bien difícil que una persona pueda ser Nobel. Pero fíjense, si ustedes leen la biografía de Antúnez de Mayolo, van a ver que mucha gente lo considera como el científico más importante del país, ¿no? Yo, en la universidad, cuando llevo el curso de química general, ¿no? A todos los estudiantes les digo, primer tema de investigación, de entrada nada más, primer día de clase, no, investíguese los científicos los más importantes, ¿no? Eso para que ustedes se den cuenta que en el Perú han habido científicos muy importantes y que lastimosamente no son considerados, no son tomados en cuenta. Es más, ¿no? A veces ni saben que existen, ¿no? Entonces, en el Perú han habido científicos, ¿no? Y ese Antonio Mayolos está pues a nivel de Broglie, de Heisenberg, Bohr, ¿no? El mismo nivel, está el mismo grupo, compartían los mismos espacios y presentaban teorías extraordinarias, ¿no? Entonces, el Perú también, no solamente es historia, también pues tiene científicos. Debería, en el curso de Historia del Perú, haber un capítulo que diga, ¿no? Aporte del Perú en la tecnología mundial, ¿no? Entonces, ustedes querían asombrados, ¿no? Porque inclusive cuenta, ¿no? Dice, el primer automóvil en América se hizo en Lima, ¿no? Mucho antes que Henry Ford en Estados Unidos, ¿no? En Lima, ¿no? Fue el señor Grieve, ¿no? Carlos Grieve. Entonces, pero no tuvo el apoyo, ¿no? Y me parece que el señor lo llevaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Perú es una cuna de científicos, ¿no? Bueno, entonces, seguimos esto, no me explayo más, y vayamos de lleno al átomo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuevamente ese núcleo, y aquí voy a contar, ¿no? Por ejemplo, miren, los protones están en rojito, son 3. Hay 3 protones, ¿no? Aquí. Los neutrones están en gris, son 4. Ya está. Y los electrones son 2. Wow, ¿qué pasó acá? Entonces decimos, voy a representar, ¿no? Eso que está aquí, miren, es la representación. Representación de en este caso va a ser un guión, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas no son iguales, ¿no? Las cargas positivas y negativas. Entonces, miren, a ver, contabilizo. Hay 3 protones, ¿no? Hay 4 neutrones y hay 2 electrones. Entonces, aquí voy a definir cuáles son los conceptos fundamentales. El concepto más importante de todos los conocidos en química, no, química tiene muchos conceptos, pero el más importante de todos es el concepto número atómico. Entonces, ¿qué cosa es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones. El número atómico se representa con la letra Z, ¿no? Entonces, de todos los conceptos, el más importante de todos es el número atómico representado con la letra Z. ¿Está bien? Ese número atómico, en la tabla periódica también lo llaman número de casillero, ¿no? Porque, por ejemplo, me dicen, a ver, un átomo tiene número atómico 15. ¿Quién es? Ah, voy a la tabla periódica, casillero número 15, el fósforo, ¿no? Este número atómico sirve para identificar al átomo. Identifica al átomo, dicen quién es, ¿no? Entonces, el concepto más importante es, de toda la química, es número atómico, ¿correcto? El segundo concepto más importante es el concepto número de masa o número másico para el átomo. Entonces, eso es igual a la suma de protones más neutrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, los electrones son tan pequeños que no son tomados en cuenta. No es que no tengan masa, sí tienen masa, pero el núcleo no es la masa, es un concepto. Entonces, como concepto, el número másico es la suma de protones más neutrones, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ya comenzar a decir lo siguiente. Tengo el concepto de número atómico, cantidad de protones, el concepto de número de masa, ya está. Y ahora, ¿cuál es el concepto carga? Bueno, veamos carga. Entonces, miren, aquí el protón tiene carga positiva, aquí habrá 3 cargas positivas, el neutrón no tiene carga, y el electrón tiene carga negativa, sería -2.
Entonces, si hay 3 positivos, si hay 2 negativos, la carga aquí sería más 1, ¿no? Por ejemplo, si aquí observo, la carga sería igual a ver, más 3 más menos 1 a menos 2, ¿no? Son 2 electrones, y eso sería, ¿cuánto? Más 1, la carga, ¿no? ¿Ya está? Entonces, eso es lo que comenzamos a observar, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué cosa nos va a salir en este caso? A ver, cuento los protones. Ya está. Entonces, estos protones es el número atómico Z. ¿Cuánto es? 3. Me voy a la tabla periódica y la tabla periódica me dice que es el litio, ¿no? Entonces ya identifiqué. Se coloca el símbolo acá, ¿no? Es el símbolo litio. En la parte inferior izquierda tenemos el número atómico, tenemos el Z. ¿Cuántos protones hay? Porque ese es el número de protones. Hay 3 protones. En la parte superior izquierda tenemos al número de masa. Y el número de masa va a ser igual a los protones más los neutrones. Los protones, vemos aquí, es 3, los neutrones es 4. 3 más 4 resulta 7. Y en la parte superior derecha es la carga, ¿no? Entonces hay 3 cargas positivas y 2 negativas. Al sumar es más 1. Entonces ya esto está representado de manera perfecta, ¿no? De ese modo se va a representar a las especies químicas. Entonces, aquí decimos recordando, aquí mejor recordar, a ver, reafirmando mejor, ya está. Si tengo, por ejemplo, a ver, el átomo de hierro, a ver, ahora en el sentido inverso, número atómico 26, número de masa, por ejemplo, 56. A ver, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. A ver, el símbolo significa la identidad del elemento. ¿Quién es? El hierro. Entonces, esto que está aquí es el símbolo. El numerito en la parte inferior izquierda, el número atómico. Y el número en la parte superior izquierda, el número de masa. Con eso, yo puedo decir lo siguiente. Mira, el número de protones es igual al número atómico y esto va a ser igual a 26. El número de neutrones, ¿no? Va a ser igual al número de masa a menos el número atómico. Oye, ¿por qué? Porque yo sé que el número de masa es igual a protones más neutrones, pero este protón es igual a Z. Entonces, si yo quiero hallar el número de neutrones, el Z lo paso a restar, ¿no? Sería A menos Z. Por eso aquí neutrones es A menos Z. En este caso, A es 56 y Z 26. El número de neutrones resultará 30. ¿Sí? Entonces, eso es importante que yo lo observe, ¿no? Y teniendo esta forma de representar, entonces puedo clasificar a los átomos en función a 3 grupos diferenciados, ¿no? En los isótopos, en los isóbaros y en los isótonos, ¿no? Los isótopos, por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno. Miren, todos los isótopos se caracterizan porque tienen igual número atómico, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, nuevamente están los isótopos, esa manera de resumen, se caracterizan porque tienen igual número atómico, igual, ya está. Entonces, y si tienen el mismo número atómico, entonces pertenecerán al mismo elemento. Entonces, estos pertenecen al mismo elemento químico, ¿no? Entonces, todos los isótopos van a pertenecer al mismo elemento químico. Por lo tanto, tienen propiedades químicas igualitas, ¿no? Iguales, propiedades químicas iguales. ¿Ya está? Los isóbaros
Y ya ustedes ven aquí que son elementos diferentes, argón y calcio, ¿no? Pero coinciden en su número de masa. Se parecen para nada, ¿no? Entonces son elementos diferentes. Solo hay coincidencia en su número de masa. Hay jóvenes que dicen, profesor, si el primero se parece químicamente, el segundo físicamente, no. Porque un gas como el argón no va a ser físicamente igual a un sólido, a un metal como el calcio, ¿no? Entonces aquí no hay parecido alguno, ¿no? Solamente coincide en su número de masa, ¿no? Entonces aquí también decimos los isóbaros coinciden en su número de masa, ¿no? A es 40 para cada caso. Y en el caso de los isótonos, también son números diferentes, pero van a coincidir en la cantidad de neutrones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el magnesio 1224 y el sodio 1123. Entonces, el número de neutrones del magnesio debe ser igual al número de neutrones para el sodio. ¿Y cómo se hallan los neutrones? Restando. 24 menos 12 debe ser igual a 23 menos 11. Y eso corrobora, ¿no? 12 es igual a 12. En el caso de los isótonos, tenemos de que tienen igual número de neutrones. ¿Está bien? A ver, seguimos por acá. Aquí hay algunos isótopos. Aquí, por ejemplo, se han colocado los isótopos más famosos, ¿no? Esto, los isótopos del hidrógeno, siempre suele venir en los exámenes, ¿no? Y como vienen los exámenes, entonces es pues menester que tengamos que conocerlo. Miren, el hidrógeno, a pesar que es un átomo sencillito nada más, porque tiene un protón nada más, ¿no? Aquí 9 protones es 1, 9 protones es 1, ya está. Pero a pesar de ser tan pequeño, hay 3 variedades de hidrógeno. Existe un hidrógeno sin neutrones, aquí número de neutrones es 0. Existe hidrógeno con un neutrón, es 1 acá, y existe hidrógeno con 2 neutrones, ¿no? Aquí 2 neutrones. Ya está. ¿Cómo se representa? Como yo sé que protones y neutrones me da el número de masa, 1 más 0 es 1. Aquí 1 más 1 es 2, el número de masa va a ser 2. Y aquí 1 más 2 es igual a 3, el número de masa es igual a 3. Entonces miren, esa masa aquí 1, 2 y 3 está acá, ¿no? Masa 1, masa 2 y masa 3. Al primero de ellos se le llama protio, al segundo deuterio y el tercero tritio, ¿no? Protio, deuterio, tritio, ¿ya? Son 3 isótopos del hidrógeno, ¿correcto? Miren, es el único elemento cuyos isótopos presentan su propio símbolo. El protio es H, el deuterio es D y el tritio es T, ¿no? También tenemos el porcentaje de abundancia. ¿Cuál es el porcentaje con la cual se encuentra en el planeta Tierra? De cada 100 isótopos de hidrógeno que yo saco al azar, ¿cuántos serán de protio, cuánto de deuterio, cuánto de tritio? Del protio es 99,98%, del deuterio 0,018% y del tritio 0,002%, ¿no? Entonces, pues miren, casi todo el hidrógeno es de la forma protio. ¿Y por qué? Porque es la forma más estable. Este tritio es tan inestable que muchas veces lo vamos a encontrar con un asterisco acá. ¿Qué significa el asterisco? Significa que es radiactivo, ¿no? Es inestable, ¿no? El asterisco significa que es inestable, que es radiactivo, ¿no? También decimos, ¿qué pasa si combinamos con el oxígeno? Entonces aquí resulta el H2O, aquí el D2O y aquí el T2O. Esto que está acá es el agua común y corriente. A eso lo llaman el agua pesada, ¿no? Esa agua pesada, su uso fundamental es en
los procesos de fisión nuclear. Una bomba atómica sin agua pesada no podría activarse, ¿no? Ni un reactor nuclear tampoco. El agua pesada le da al neutrón de ataque al uranio una velocidad y ángulo de ingreso adecuado para que pueda pues, romper el átomo de uranio y liberar energía. El agua pesada es importante para ese asunto. Y aquí esto, algunos lo llaman súper pesada, pero eso es inestable, ¿no? En la medida de que el mismo tritio es inestable. Entonces, los isótopos de hidrógeno, ¿no? Entonces lo presento aquí en la medida que eso es, si ustedes revisan exámenes, siempre al jurado les encanta preguntar acerca de los isótopos de hidrógeno. El carbono también tiene isótopos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el más conocido es el carbono 12, que sirve como unidad patrón en el sistema de unidades de masa. Y el otro conocido es ese carbono radiactivo llamado carbono 14, ¿no? A ese se le llama el carbono 12 y aquí se le llama el carbono 14, ¿no? Así se debe llamar, ¿no? Aquí también debería llamarse hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Ah, pero por ser el primer elemento, bueno, se le ha dado una concesión especial, ¿no? Cada isótopo tiene su propio nombre. Pero aquí no, ¿no? Aquí carbono 12, carbono 14. ¿Sí? Por aquí tenemos la cantidad de protones y neutrones que presenta, ¿no? Formación de iones. Miren, cuando yo digo átomo, implícitamente estoy diciendo de que este átomo es neutro. Eso es implícito. O sea, tengo aquí un núcleo y en ese núcleo, alrededor de él, están orbitando los electrones acá. En ese átomo neutro se cumple que el número de cargas positivas es igual al número de electrones negativos, ¿no? Protones son iguales. Entonces, ese es el átomo neutro. También lo llaman átomo basal, ¿no? Entonces, ese es el átomo. Si a mí me dicen, si tiene un átomo, se sobreentiende que es neutro. Pero este átomo no está solito. Este átomo está formando cuerpos. Y con la interacción que tienen, ¿no? A su alrededor, este átomo se encuentra unido, enlazado, de repente se encuentra junto, próximo a otro átomo. Pero hay otros átomos que son, pues, bastante, que actúan de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, depende, ¿no? Por ejemplo, si el átomo fuera un metal, el metal le puede obsequiar un electrón. Pero si es un no metal, ese metal, lejos de obsequiarle, le va a quitar el electrón, ¿no? Entonces, vamos a ver esas dos posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver las dos posibilidades. A ver, vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si este átomo, por ejemplo acá, decimos gana un electrón. Si gana un electrón, entonces se va a romper ese equilibrio. Ahora ya no van a ser iguales. Si gana un electrón, ahora el número de protones va a ser menor que el número de electrones, ¿cierto? Porque los electrones son más. Si gana un electrón, escucha, si gana un electrón, estará ganando una carga negativa. O sea que el átomo se va a negativizar, ¿ya? Entonces, tengo un átomo neutro, gana un electrón y el átomo se negativiza. Pero lo contrario también es válido, ¿no? Si pasa lo contrario. A ver, aquí vamos a ver la otra posibilidad. ¿Qué pasa si el átomo no gana? Si no pierde. Si pierde un electrón. Si pierde un electrón, entonces también se va a desbalancear las cargas. Y ahora, ¿qué va a pasar? El número de protones va a ser mayor que el número de electrones. Como ese átomo ha perdido electrones, entonces quedará un protón en exceso y eso será pues carga negativa. Ahora, la carga final va a depender de la cantidad de electrones que gane o que pierda. Por ejemplo, si gana un electrón, será -1. Si gana 2 electrones, será -2.
Si gana n electrones, será n veces negativo. Aquí también. Si pierde 1, será más 1. Si pierde 2, será más 2. Si pierde n electrones, será n veces positivo. Acabo de formar dos iones, ¿no? Esos son los iones, ¿no? Si el ion es negativo, recibe el nombre de anión. Y si el ion es positivo, recibe el nombre de catión, ¿no? Entonces, importante este detalle, ¿no? Y ambos son iones, tanto el anión como el catión. Ya está, son iones. Aquí en ese átomo neutro, miren, sucede lo siguiente, de que en este caso el número de protones es igual al número de electrones, y está bien, pero también esto va a ser igual al número atómico, ¿no? Entonces, solamente en el átomo neutro se cumple lo que en el colegio decíamos el famoso PES, ¿no? Protones igual a electrones igual al número atómico. Esto es en el átomo neutro. En los iones, no. Entonces, esto que está acá, lo vamos a llevar a esas figuritas, ¿no? Entonces, todo este resumen que está aquí, miren, la formación de iones solo se fundamenta en las llamadas juegos electrónicos, ¿no? O sea, los electrones pueden ganarse o pueden perderse. Solamente los electrones, porque están en la zona periférica. Los protones no cambian porque están en el interior. Los protones no van a cambiar para nada. A ver, vengo por acá. Digo átomo neutro. Ese átomo neutro, el número de protones y electrones va a ser igual. Electrones y protones va a ser igual. Ya está. Ese átomo pierde electrones, se carga positivamente. Acá. Ese átomo gana electrones, se carga negativamente. ¿Por qué es negativo? Porque los electrones predominan y se llama anión. ¿Por qué es positivo? Porque al perder electrones predominan los protones y se llama catión. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que acabamos de explicar en ese lado, ¿no? Un ejemplo aquí, por ejemplo, hablamos del señor cloro. El cloro, número atómico 17. Si es neutro, porque eso que está aquí es átomo, el átomo de cloro, entonces miren, presenta 17 cargas positivas y 17 cargas negativas, ¿no? Ya está. Pierde 7 electrones, una pérdida drástica, ¿no? Tenía 17, pierde 7, ¿cuánto queda? Ahora quedan 10, ¿no? Entonces perdió 7 electrones. Tenías 17 electrones, perdió 7, le queda 10. ¿Y cuál será su carga? Como ha perdido 10 electrones, la carga será más 7, ¿no? En el otro caso, no ha perdido 7, ha ganado 1. Bueno, si ha ganado 1, entonces esto queda con carga menos 1, ¿no? Porque aquí tenía 17 electrones, 1 más 18, ¿no? Entonces 18 negativos, 17 positivos será menos 1. Entonces, cuando un átomo gana o pierde electrones, ¿qué sucede? Es porque han habido transferencia de electrones. Ya está. Seguimos aquí. Bueno, es un resumen, ¿no? De lo que hemos estado viendo, ¿no? Es un cuadro resumen. Pero pasemos a las preguntas, ¿no? Tenemos que acabar las preguntas que se están planteando en esta práctica, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría volver al cuadro resumen? Ya, a ver, vamos a ver aquí. Por si acaso este grafiquito lo voy a enviar a todos ustedes, ¿eh? Pero a ver, vamos a ver el cuadro resumen. Vamos a analizar esta posibilidad. Dice átomo. ¿Qué es el átomo? Dice, es la partícula mínima de un elemento que conserva las propiedades, ¿no? En la mínima división. ¿Cuáles son sus, no? Aquí, es el concepto. ¿Cuáles son sus partes? Las partes que presenta son el núcleo y la zona extranuclear. Esas son sus partes.
En el núcleo contiene protones y neutrones principalmente. Ojo, no únicamente, sino principalmente, ¿no? Tal es así de que a estas principales son los llamados nucleones, o también se le conoce como partículas fundamentales, ¿no? Ahora, es compacta, determina la masa del átomo, ¿sí? Y posee carga positiva. Claro, si solamente tiene protones positivos y neutros, solo carga positiva. En cambio, la zona extranuclear solamente contiene electrones, ¿no? Como están orbitando, es casi vacío. Determina el volumen de el átomo. Se considera, por ejemplo, que el tamaño del átomo, la última órbita en la cual gira pues el electrón, ¿no? Y si solamente tiene electrones, y siendo los electrones negativos, entonces la carga va a ser negativa, ¿no? Esas son sus partes. Ahora, dice, sus partículas fundamentales, aquí está, fundamentales, no únicas, sino fundamentales son protón, carga positiva, neutrón, sin carga o nula, y electrón, carga negativa. ¿Está bien? Se ubican en el núcleo, se ubican en la zona extranuclear. ¿Está bien? En un átomo neutro se cumple el PES, ¿no? Que se cumple que los protones es igual a los electrones y es igual al número atómico. Y con estos conceptos, protón, neutrón, número atómico, vamos a determinar los tipos de átomos que son isótopos, isóbaros e isótonos. Los isóbaros, como en este caso, tienen igual número atómico, 66. Los isóbaros, igual número de masa, 40-40. Y los isótonos, igual número de neutrones. Para determinar los neutrones, tengo que restar A menos Z. Aquí, 11 menos 5 va a ser igual a 14 menos 6. ¿Saben? Bueno, 11 menos 5 es 6. Aquí debería ser 12, ¿no? Aquí debe ser 12. Un error aquí debe ser 12 menos 6, 6. ¿Saben? ¿Ya está? Entonces, esos son los isótonos. Ahora, representación, ¿no? Ya vemos que esto es súper importante, esta representación. Tenemos el símbolo, el número atómico, el número de masa y la carga en ese lado, ¿no? Esa es la forma como se va a representar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este aluminio, ¿no? Acá esto que está aquí, miren. Aluminio 13, 27 más 3, ¿no? Y aquí pues me dicen cuál será el número de protones, cuál será el número de neutrones y cuál será el número de electrones, ¿no? Los protones nunca van a variar. Miro en la parte inferior de frente, ¿no? 13 protones, ya está. Eso no va a cambiar jamás. Los neutrones, la diferencia, ¿no? 27 menos 13, 14. Lo que sí va a cambiar es la cantidad de electrones. Lo primero que tengo que fijarme es en el signo. Ah, el signo. El signo es positivo. Ah, significa que ganó o perdió. A ver, si es positivo es porque ha ganado. No, no. Positivo es porque ha perdido. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Positivo es porque no gana, es porque pierde. Cada vez que un átomo se positiviza es porque pierde electrones. Pierde. ¿Cuánto pierde? 3 electrones. En el átomo neutro, los protones eran igual a electrones. O sea, inicialmente era 13 electrones. Como pierde 3, quedará solamente 10, ¿no? Y por ese motivo, aquí el 13 protones está acá, el 14 neutrones está en este lado y 10 electrones está acá, ¿no? Esto lo vamos a visualizar mejor cuando resolvamos los problemitas y van a ver que es importante los problemas resueltos, ¿no? Para poder, pues, fijar esos conceptos. A ver, problema número 1.
¿Cuál será la clave? El 1 dice, un protón y un electrón se diferencian, entre otras cosas, en que, a ver, el protón y un electrón. A ver, por ejemplo, podemos decir la carga absoluta, ¿no? Entonces, esto es menos 1 y esto es más 1, ¿no? Ahora, la masa absoluta. Entonces, el protón es 1, mientras me dice que el electrón es tan pequeño que si yo comparo la masa del protón con la masa del electrón, prácticamente la masa del electrón es despreciable, ¿no? No es 0, ¿no? Porque yo podría colocar 0 aquí, pero no puedo poner 0 ahí. Es una masa bien pequeña. ¿Correcto? Entonces, a ver, analizo aquí. Dice, la carga del electrón es el doble del protón. Eso es cierto, no es el doble. Son cargas contrarias, ¿no? La masa del electrón es mucho menor que la del protón. Aquí dice, ¿no? La masa del electrón es mucho menor que la del protón. Está bien. El color del electrón es más oscuro que el protón. Bueno, nunca nos ha hablado de colores, ¿no? Y no se puede saber el color, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si alguien me dice, profe, ¿qué color es el electrón? ¿No? Podría decirme, ¿no? Entonces lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Primero, para que yo vea al electrón, para que yo lo vea, tengo que iluminarlo. Y si lo ilumino, al momento que la luz le llega al electrón, lo va a saltar, ¿no? O sea, al final no logro verlo, ¿no? Eso era lo que se conoce como el principio de la incertidumbre, ¿no? Entonces, quiere ver el electrón, ya pues ilumínalo. Pero tú lo iluminas, le estás dando fotones, ¿no? Y el electrón inmediatamente lo vas a saltar, ¿no? Y ya no lo ves. Entonces, no se puede aseverar eso, ¿no? D. Los protones son diferentes en átomos diferentes, mientras que los electrones son iguales, ¿no? Eso es falso, ¿no? Protones son iguales en todos los átomos, ¿no? Me dicen masa de protón, 1. No me dicen que la masa del protón del plomo, del protón del hidrógeno, no. La masa del protón es único, es 1 nada más. E. La carga del electrón es la mitad de la carga del protón. Tampoco, ¿no? Entonces, la única que puede considerarse como correcta es la B, ¿no? Problema número 2. Dice, el número de masa de un átomo o ion indica, y ya está. Entonces, mira, yo tengo, por ejemplo, el fierro, número atómico Z. Mejor coloco con unidades. Ya está. Entonces voy a idealizar esto, ¿eh? Por ejemplo, que sea el fierro más 2, 26. Aquí que sea 56. Aquí puedo tener el fierro neutro, el átomo, 26, 56. Incluso puedo tener el fierro trivalente, ¿no? También es bastante común. Ya está. Entonces, miren, acá decimos el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Aquí es 26, aquí será 26 y 26, ¿no? O sea que fíjate, no cambia los protones. Los neutrones, que es la diferencia, tampoco van a cambiar. No cambian, ¿no? 56 menos 26, 30 en todos los casos, ¿no? Lo que cambia son los electrones. ¿Cómo cambian? El más 2 implica que ha perdido 2. Tenía 26, pierde 2, ahora será 24. El 0 significa que ni pierde ni gana, sigue siendo 26. Y el más 3 indica que ha perdido 3. Tenía 26, perdió 3, ahora es 23, ¿no? Electrones. Pero mira, el número de masa es constante, no varía, ¿no? No va a variar.
la masa es constante. Veamos qué es lo que están preguntando en esta, ¿no? En esta número 2. Dice, el número de masa de un átomo o ion indica. ¿Qué indica el número de masa? Siempre indica protones más neutrones, ¿no? A ver, la suma de electrones, no, electrones jamás. La suma de los neutrones más protones presentes en el nucleido. Puede ser, ¿no? El número de neutrones presentes, no. El número de protones presentes, tampoco. Por separados, no. Tiene que ser los dos juntos, ¿no? Y la suma de electrones y nucleones. ¿Está bien? Entonces, eso también es falso. El número de masa es un concepto. El número de masa, está bien, está representado como concepto. Esto es igual a la suma de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Está bien? Entonces, eso es la B como clave, ¿no? Hemos dicho que los protones y neutrones son llamados nucleones. ¿Ya está? Entonces, no es complicada la cosa. Bueno, seguimos acá. En el 3, a ver, dice, indique verdadero o falso según corresponda en relación a los siguientes nucleidos, ¿no? A eso se le llaman nucleidos o átomos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a observar. Aquí tenemos el escandio, número atómico 26 o 21 y 45, y el azufre 16, 32, ¿no? A ver, ese azufre lo voy a arrimar un poquito más hacia la derecha. Ya, a ver, lo arrimo un poquito más a la derecha. Acá, decimos el escandio 21, 45. Y acá tenemos el azufre 16 y 32. Ya está. A ver, aquí mire, tengo escandio más 3 y aquí tengo azufre menos 2. Vayamos a ver el neutro, ¿no? Aquí. Aquí el número de protones es igual a 21, porque es el número atómico. El número de neutrones es la diferencia, ¿no? Si yo resto 45 menos 21, esto me da 24. Y el número de electrones, como es neutro, es igual a los protones, sería 21, ¿no? Se cumple el peso. Lo mismo voy a hacer acá. Aquí el número de protones es igual a 16. El número de neutrones es igual a la diferencia, ¿no? 32 menos 16 sería 16. Y el número de electrones va a ser igual, como es un átomo neutro, al número atómico, ¿no? 16. Ya está. Pero después voy a comparar ¿con quién? Con el escandio más 3 y con el azufre menos 2. Ya está. Y aquí tengo que decir lo siguiente. Para que vaya de 0, porque aquí está sobre 0, hasta más 3 tiene que haber pierde 3 electrones, ¿cierto? Cuando un átomo se positiviza es porque ha perdido electrones. En cambio, aquí se negativiza es porque gana 2 electrones. ¿Está bien? Entonces, aquí va a cambiar la contabilidad, ¿no? Aquí el número de protones sigue siendo 21. Eso nunca cambia, jamás. Cuando un átomo se ioniza, el número atómico sigue siendo el mismo, jamás cambia.
el número de neutrones tampoco cambia. ¿Por qué? Porque el número de masa sigue siendo 45, ¿no? Entonces, esto va a ser 24. Lo que sí cambia es el número de electrones. Tenía 21, pero pierde 3. Tenía 21, pierde 3, ahora será 18 electrones, ¿no? Aquí, igual que el anterior, el número de protones sigue siendo 16, el número de neutrones sigue siendo 16, pero los electrones va a cambiar. Esta vez ha ganado. Tenía 16, ganó 2 y al final queda 18 electrones. ¿Está bien? Entonces, eso va a servir como base para responder las preguntas a continuación, ¿no? A ver, 1. Dice, el núcleo de escandio, o sea, esto, tiene más neutrones que el núcleo del azufre, ¿no? Como dice escandio, es el átomo. Entonces tiene más neutrones. Vamos a ver. Claro, aquí tiene 24 del escandio y el azufre tiene 16, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Ya está. 2. El ion escandio más 3 tiene igual cantidad de electrones que el ion azufre menos 2, ¿no? Aquí veo, miren, electrones es 18, electrones es 18, ¿no? Entonces aquí coincide, ¿no? Esto es el 2. Entonces, esto es verdad. ¿Ya está? Y 3 dice, el núcleo del escandio tiene mayor cantidad de protones que el núcleo del azufre. Bueno, en todo momento, en todo caso, ¿no? En todo momento, ¿no? 21 protones es más que 16, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Por lo tanto, aquí la clave sería la E, ¿no? Entonces, fíjense, chicos, estos problemas, ¿no? Es de simplemente aplicación de los conceptos número atómico, número de masa, número de neutrones, ¿no? A ver, ¿qué dice el número 4? Profe, Sí, a ver, suave. una pregunta. ¿Puede usted? ¿Las propiedades de un elemento dependen del número atómico o del protón? A ver, cuando usted me dice propiedades en específico, ya está. El número atómico sirve para identificar. Me dice quién es. Pero si quiero saber las propiedades, tendría que analizar la configuración electrónica, ¿no? Cómo está organizada la última capa, ¿no? Si en la última capa tiene un electrón, es un metal. Si tiene 7, es un no metal. Por eso, ustedes recordarán que nosotros estudiamos primero el núcleo atómico, isótopos, isóbaros, número atómico, y después la siguiente clase es nube electrónica, ¿no? Porque, reitero, el número atómico dice quién es y la configuración te dice cómo se comporta. O sea, las propiedades me la da la configuración. ¿Correcto? A ver, entonces pasamos a la resolución de la número 4. El 4 me dice, determine la cantidad de electrones de un átomo si se sabe que su número de masa es proporcional al número atómico, como 15 es a 7. El número de neutrones es 16, ¿no? Entonces, miren, aquí puedo decir lo siguiente. Me dicen hallar o determine la cantidad de electrones de un átomo. El átomo es neutro, ¿no? De entrada, ¿no? Átomo. Entonces decimos aquí, se cumple el PES, ¿no? Los protones son iguales a los electrones, son iguales al número atómico, ¿no? Entonces, miren, determine la cantidad de electrones de un átomo si se sabe que el número de masa, si aquí está, el número de masa, ¿está bien? Es proporcional al número atómico, a Z, como 15 es a 7, ¿correcto? Y el número de neutrones es igual a 16, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Ya está. Bueno, nosotros conocemos, sabemos que este número de neutrones
es como decir A menos Z. Eso es el número de neutrones. Entonces, miren, A menos Z es igual a 16, ¿no? Entonces me parece de que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Que en aritmética me gustaba bastante, ¿no? Por ejemplo, en aritmética hay un tema que se llama proporcionalidades, ¿no? En aritmética me dicen lo siguiente: si tengo un quebrado acá, igual a otro quebrado, o sea, dos fracciones igualitas, dice, todo lo que le haga a la izquierda, le hago a la derecha y la igualdad se va a mantener. Entonces, miren lo que voy a hacer. Ese Z lo vas a restar arriba, ¿no? El 7 resta arriba. Entonces, miren, aquí, A, el Z pasa a restar a menos Z, y abajo lo dejo igual, Z. Y si hago esto a la izquierda, a la derecha tengo que hacer lo mismo, ¿no? El 7 pasa a restar. Aquí sería 15 menos 7, y aquí será sobre 7. ¿Ya está? ¿Se entendió? Todo lo que he hecho a la izquierda, a la derecha. Pero al hacer eso, he ganado bastante. ¿Por qué he ganado bastante? Porque aquí tengo el A menos Z. Y ya sé que eso, ¿cuánto es? 16. Entre Z. Y aquí en el átomo neutra, saben que Z es igual al número de electrones. Entonces, esto es igual al número de electrones. Ya está, eso es lo que me piden, ¿no? Igual, aquí sería 17 o 15 menos 7. ¿Cuánto es? 8, ¿no? Entre 7. Por lo tanto, para terminar, el número de electrones, ¿cuánto sería? A ver, aquí se cancela. Sería 14, ¿no? Claro, aquí es octava 2, octava 1. Eso pasa para acá, se encuentra, sería 2 por 7, 14, y eso por 1. Ya está. Entonces, el número de electrones sería 14, ¿correcto? Y la clave sería la D. Ya está. Entonces, ¿qué les ha parecido esta resolución? ¿No? Aplicando una propiedad aritmética, ¿no? La otra forma a veces que se hace es la proporción 15K, 7A, 7K, entonces esa diferencia es 16, se halla el valor de K, ¿no? Hay diferentes formas, hay, ¿no?, muchas formas, ¿no? Me parece que esta, por ejemplo, aritmética es una de las más simples, ¿no? Y si recuerdo esa propiedad aritmética, me va a servir para otros problemas, ¿no? A ver, ¿se entendió? Sí, pasamos a la siguiente. Cinco. Dice, determine el número de masa de un átomo cuya suma de partículas subatómicas fundamentales es 82 y tiene 30 neutrones. Ya está. Entonces, a ver, leo el problema. Y dice, determine el número de masas, supongamos que sea átomos. Sigo trabajando con átomos, ¿no? Neutro. Me piden hallar el A. Determine el número de masa de un átomo cuya suma de partículas, a ver, cuya suma de partículas subatómicas fundamentales es 22. Entonces, mire, sumatoria de partículas fundamentales. ¿Cuáles son esas partículas fundamentales? Sería aquí la suma de protones más neutrones más electrones, y me dicen que esto es 82. ¿No? Entonces, fíjate, esa es la suma de las partículas fundamentales. ¿Correcto? Pero es importante haber leído que es átomo. En el átomo se va a cumplir que los protones es igual a los electrones y es igual al número atómico, ¿cierto? Entonces,
Eso es importante de recordar. Entonces, por lo tanto, los protones es igual al número atómico, los electrones igual al número atómico. ¿Está bien? Esto es 82, pero por dato problema me dicen que los neutrones, ¿cuánto es? Los neutrones es 30. Ya está. Entonces, decimos acá que 2 veces Z es igual, el 30 resta 82, sería 52, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, Z es igual a 26, ¿no? Luego digo, finalmente, me piden el número de masa, eso es igual a la suma de protones más la suma de neutrones. ¿Ya está? Luego, ese Z es igual al número de protones, ¿no? Eso está acá, miren. El número de protones es igual a Z, es el famoso PES. Y los neutrones es dato del problema, que es 30, ¿no? Entonces, esto es 26 más 30 y la respuesta sería 56. Si la respuesta es 56, entonces la clave sería la D, ¿no? El número de masa es 56. Entonces, miren, los problemas simplemente va a ser la aplicabilidad de los conceptos, ¿no? A ver, ¿cómo sería la número 6? La número 6 dice, la diferencia de cuadrados del número másico y el número atómico es 2700. Bueno, tenemos aquí nosotros un elemento E, número atómico y número de masa. Y me dice que la diferencia de cuadrados del número de masa menos el número atómico va a ser igual a 2700. ¿Ya está? Si el número de neutrones es 1, otro, el número de neutrones es igual a 30, determine el número atómico. Entonces lo que piden calcular es el famoso Z. ¿Ya está? A ver, ¿qué podemos hacer acá? Esto lo puedo modificar, ¿ya? Yo sé que el número de neutrones es igual a A menos Z, ¿cierto? Si resto el número de masa menos el número atómico, eso es el número de neutrones, y esto será igual a 30. Luego, una de las identidades más famosas del álgebra es esta diferencia de cuadrado, ¿no? Famosísima esa propiedad. Es lo primero que uno aprende en álgebra, ¿no? Dice que la diferencia de cuadrado, ¿se acuerdan a qué es igual? A al cuadrado más z al cuadrado es como decir a más z multiplicado por a menos z, y eso me dicen que es igual a 2700. ¿Ya está? Pero observamos de que a menos z es conocido. Entonces aquí sería a más z igual a 2700 entre, como aquí yo sé que a menos z, número de neutrones es 30, sería entre 30. ¿Ya? Por lo tanto, aquí decimos, a ver, a más z, ¿cuánto sería? Se va esto, se va esto. Aquí 27 entre 3, ¿cuánto es? 9, ¿no? 90, ¿cierto? Entonces, a más z es 90. Y luego, esto que está aquí, lo vuelvo a repetir acá. ¿Qué me piden? Me piden z. Ah, si me piden z, entonces esto multiplicado por menos 1, ¿ya? Multiplicado por menos 1. Multiplico así. Entonces, mira,
Aquí A sería menos A, menos Z sería más Z, y aquí 30 sería menos 30. O sea, he multiplicado por menos 1. Porque si lo dejo igualito, se me va Z. Justo lo que me piden Z se me va, ¿no? Entonces, para que no se vaya Z, multiplico por menos 1. Aquí sería menos A más Z menos 30. ¿Ya está? Sumamos. Aquí se cancela A con A. Y sería 2 veces Z igual, aquí es 60. Y eso determina que Z sea 30, ¿no? Y eso sería mi respuesta. Entonces, la clave sería la B. ¿Saben? Entonces, he tenido que recordar, ¿no? De que A al cuadrado menos Z al cuadrado es igual a más Z multiplicado por A menos Z, ¿no? Y que el número de neutrones es igual a A menos Z, ¿correcto? Miren, la química es sencilla, ¿no? Lo que aquí a veces nos complican son las cuestiones algebraicas, ¿no? Porque el problema me ha salido porque yo he recordado esta identidad algebraica, ¿no? Imagínense que no recordaba, la cosa se me complica, ¿no? Ahí tendría que, por ejemplo, el A de repente en función de Z, ¿no? Z más neutrones, ¿no? Elevado al cuadrado. Toda esa álgebra me complica. Entonces, la química es sencilla, ¿no? Lo que te puede complicar de repente, ¿no? Porque a veces te dicen, no, una progresión aritmética, progresión geométrica, pero ese es para hacer el problema más interesante, pero la química en sí es más sencilla, ¿no? A ver, ¿qué dice el número 7? El problema 7, a ver, dice lo siguiente. A ver, en un átomo, el número de masa A y la carga nuclear Z suman 24. Determine la cantidad de protones si se cumple que A al cuadrado menos Z al cuadrado 122, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir colocando aquí la información que me dan, ¿ya? Dice, en un átomo, qué bueno que me digan un átomo, entonces aquí se cumple el famoso PES, ¿no? Aquí los protones es igual a los electrones y es igual a Z. Supongamos que el átomo sea E, número atómico Z, número de masa A. A ver, ¿qué se cumple? Dice, un átomo, el número de masa y la carga nuclear Z suman 24. O sea, A más Z es igual a 24. ¿Ya está? Determine la cantidad de protones. La cantidad de protones es Z, ¿no? ¿Sí o no? Se me de decir hallar el número atómico, me dicen la cantidad de protones. Usted me pide hallar Z, esa es la incógnita. ¿Por qué? Porque Z, pues, es la cantidad de protones. Determine la cantidad de protones si se cumple que, a ver, otra diferencia de cuadrados, ¿no? Aquí A cuadrado, está bien, menos Z cuadrado es igual a 192. ¿Ya está? Aquí tengo las condiciones. Perfecto. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿No? Lo que voy a hacer en este caso, por ejemplo, miren, esto lo puedo llamar ecuación alfa y esto lo puedo llamar ecuación beta. Son los datos. Entonces comienzo resolviendo. Decimos de la ecuación alfa, miren, ¿a qué es igual? A es igual a protones más neutrones. ¿Está bien? Y Z, eso es A, Z es igual a protones. ¿Y eso cuánto es? 24. ¿No? Entonces, 2 protones más neutrón es igual a 24. Ahora, de beta. En beta, yo sé que A más Z
multiplicado por A menos Z, y esto va a ser igual a 192. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar, no? Ya está. A ver, aquí tengo la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Determine, la incógnita es Z. Ya está. A ver, chicos, ¿qué debería continuar acá? A ver, A más Z, que está acá, es 24 de la ecuación alfa. A menos Z, 192. Por lo tanto, A menos Z, ¿cuánto va a ser? Esto va a ser 192 entre 24. ¿Y cuánto es eso? A ver, 192 8. entre 24, 8. Muy bien, perfecto. Pero A menos Z es igual al número de neutrones, ¿sí o no? Ya está. Entonces, tengo aquí, el número de neutrones es 8. Pero yo no quiero ver neutrones, quiero ver los protones. A ver, ¿y qué hacemos? Ya lo que sigue es más sencillo, ¿no? Porque voy a bajar esto que está acá. Aquí decimos, los protones, sería 2, ¿no? 2 protones más neutrones, que es 8, es igual a 24. Por lo tanto, los números de protones, ¿cuánto va a ser? Sería 24 menos 8 entre 2. ¿Saben? ¿Cuánto resulta eso? Sería aquí 12 menos 4. Aquí mitad de 24 es 12, mitad de... ¿No? Sería aquí, ¿cuánto? 8, ¿no? Entonces, la respuesta, la cantidad de protones, ¿cuánto resulta? Ya está. ¿Está bien, jóvenes? A ver, vamos aquí. Es protón, 2 protones más neutrones. Neutrones acabamos de terminar que es 8. Ya está. Entonces aquí 24 menos 8. Eso es bastante sencillo. 16 entre 2 sería 8 también, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La C. Ya está. ¿Y cómo sería la octava? A ver, la octava vamos a plantear de la siguiente manera. Dice, las especies, dice, ese es un anión, ese es otro anión y ese es un átomo neutro. Tienen en conjunto 110 electrones. ¿Cuántos electrones en conjunto tendrán las especies? A ver, entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. A ver, tengo el A menos 2, tengo el B menos 3.
y tengo el C sin nada. C sin nada es neutro, 0, ¿no? Ya está. Luego aquí tengo el A más 1. Tengo el B neutro y tengo el C menos 2. Ya está. Me dice que aquí la suma, ¿saben? Dice, la especie química dice, ¿tiene en conjunto eso? Entonces aquí la sumatoria de electrones es igual a 110, ¿no? 110 electrones. ¿Cuántos electrones? Aquí ahora. Aquí, ¿cuál será la sumatoria de electrones? Ya está. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Para yo dominar eso, debo de recordar acá. Recordar. Mire, si yo tengo aquí el átomo neutro, A0, para que vaya a A menos 2, ¿qué tengo que pasar acá? ¿Gana o pierde electrones? ¿No? Para que vaya de 0 a menos 2, ¿gana o pierde? ¿Qué me dicen? Gana, Gana. profesor. Bien. Gana 2 electrones. Perfecto. Y si yo quiero ir, por ejemplo, aquí, el B, que va, por ejemplo, de más 3 hacia el B, por ejemplo, 0, ¿gana o pierde? Pierde 3. ¿Seguro? No, no pierde. También gana. Claro, cuando va de B más 3 hasta B0, gana 3 electrones. Claro, porque mire, eso es 3 veces positivo. Al ganar 3 negativos, entonces lo van a neutralizar. Otro, si yo tengo, por ejemplo, aquí el X, por ejemplo, menos 2 para que vaya a X más 3, ¿gana o pierde? Gana, profe. ¿Seguro? Miren, Pierde 5 va electrones. de menos 2, miren, cuando va de menos 2 a más 3, su carga está aumentando, su carga se hace más positivo. Y para que su carga se haga más positivo, entonces ha tenido que perder electrones, ¿sí o no? Entonces aquí va a tener que perder, pierde. ¿Por qué? Porque su carga se hace más positivo. ¿Y cuánto pierde? De menos 2 a más 3, ¿cuánto va a perder? Perderá 5 electrones. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera aquí la recta numérica, por ejemplo, aquí está el 0, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, aquí está el menos 3, más 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, digo lo siguiente, mira, va a ir desde menos 2, o sea, Profe, de acá, disculpe, desde en menos la 2, primera no pierdes 3 electrones. aquí, en esta primera, Ajá. aquí cuando va de 0 hacia menos 2, se está negativizando, por eso gana 2 electrones. Ah, o me dices esto. Aquí la primera sí tiene razón. Bueno, pero acabo con esto y seguimos, señor. Miren, aquí de menos 2 está aquí hacia más 3. Está aquí hacia más 3. Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, primero va hasta 0 y después va hacia 3. Entonces aquí va a perder menos 2 electrones, aquí menos 3 electrones, y en conjunto va a perder 5, ¿no? Entonces, cada vez que un átomo se positiviza, cuando se hace más positivo, es porque pierde electrones.
¿no? Entonces, cada vez que un átomo se hace positivo es porque pierde electrones, ¿no? Y cada vez que el átomo se hace negativo es porque gana electrones, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a observar ahorita, en este momento, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Miren, voy a ir desde -2 hasta +1. ¿Gana o pierde? Acá, ¿no? Entonces digo, de Pierde. -2 hasta 1, sí hace más positivo. Y como se hace positivo, va a perder. ¿Cuánto pierde? Menos 3 electrones. Oye, ¿por qué? Bueno, aquí al costado lo puedo hacer realmente. A ver, esto es -2, esto es -1, esto es 0 y esto es +1. Entonces, como va haciéndose más positivo, entonces 1, 2 y 3. Entonces, decimos aquí, pierde 3 electrones. Aquí está. En el otro caso, ¿qué ha pasado? ¿Gana o pierde? Aquí es 0. Pierde, profe. Entonces, claro, se hace más positivo. Entonces, pierde menos 3 electrones. Si yo hago aquí esto, está yendo desde -3, -2, -1, 0. Entonces también pierde 3 electrones. Y otro caso, ¿qué ha pasado? Gana 2 Aquí, ¿qué electrones. va a pasar? Aquí se negativiza, aquí gana más 2 electrones. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, va a haber 0, -1, -2. Lo que está ocurriendo es de 0, se dice, entonces cuando va hacia allá es que gana 2 electrones. Aquí está. Ya está. Entonces, miren, mi problema está aquí. Esto es mi problema. Esto es el problema 8. ¿No? Entonces, aquí he visto cómo ha cambiado, cómo ha variado. Entonces, ¿cuál sería el cambio neto? Neto. Si vas a un tragamonedas, juegas 3 veces nada más. En la primera jugada pierdes 3 soles. En la segunda pierdes 3 soles. Y en la tercera jugada gana 2 soles. ¿No? Y después te vas. ¿No? Mejor voy, dice. Entonces, ¿cuál es el cambio neto? Si has perdido 6 y has ganado 2, entonces el cambio neto es que has perdido menos, ¿cuánto? 4 electrones, ¿sí o no? El cambio neto. Aquí 3 menos 3, pierdes 3, perdiste 6. De los 6 que has perdido, recupera 2, sigues perdiendo 4, ¿no? Entonces pierdes 4. Entonces, tenía 110, perdió 4. Ahora, ¿cuánto queda? 110 menos 4, 106, que vendría a ser la respuesta. Y la clave sería 106, ¿no? En el examen tú aprendes esa cosita pequeña que está aquí, ¿no? Sino que aquí hemos estado evaluando, pero se puede hacer de frente, ¿no? Aquí pierde 3, gana 2, neto es, ya, perdió 4, ¿no? Más rápido. ¿Saben? Entonces, esa sería la clave para la octava, ¿no? A ver, novena, ¿cómo sería? A ver, en la novena dice, identifique la notación de un átomo neutro si su carga nuclear es 6 o 5,6 por 28 coulomb y contiene 44 neutrones en dicho átomo. A ver, miren, aquí es bien específico. Me dice, oye, átomo neutro. Basta que me dijera átomo y ya se sobreentiende que es neutro, ¿no? O sea, aquí está redunda, ¿no? Átomo neutro. Entonces lo voy a dibujar acá. Mira, ese es el átomo neutro, el núcleo, y aquí está la nube electrónica. ¿Correcto? Entonces, aquí, esta carga nuclear
la carga nuclear es igual a ¿cuánto? A más 5,6 por 10 a la menos 18 coulomb. ¿Ya está? La carga nuclear. ¿Qué cosa encuentro acá? Aquí encuentro pues protones. Supongamos que tenga acá, a ver, Z protones. Entonces los Z protones me dan una carga nuclear equivalente a esa cantidad. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si yo quiero hallar Z? Entonces, mira, si Z fuera 1, sería la carga de un protón. Si Z fuera 2, la carga de los protones. Si Z fuera 3, la carga de 3 protones. Entonces, si yo quiero hallar Z, eso sería a la carga del núcleo del todo entre la carga solamente de un protón nada más. ¿Sí o no? La carga de un solo protón. ¿Y cuánto es la carga de un solo protón? ¿No? Eso ya lo hemos visto en la teoría, ¿no? Acá la carga de un solo protón, aquí está. ¿Cuánto es? Más 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Correcto? Más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ya está? Entonces, para hallar el número atómico, decimos la carga total en el núcleo entre la carga de cada uno de los protones, eso me da el número atómico, ¿no? ¿Está bien? Otra cosa podemos decir también, ¿no? La carga nuclear es igual a varias veces la carga de los protones. Un solo protón es 1,6, entonces al hacer esa división tengo el número atómico. ¿Y cuánto sería esto? Aquí se cancela los coulomb, se cancelan los positivos y mira cuánto sería esto. Aquí tenemos 5,6 entre 1,6 y eso es igual a 3,5. Es eso que está aquí, ¿eh? Sería 3,5 multiplicado por 10 a la cuánto. Ese 19 sube del negativo hacia arriba con positivo, ¿no? Sería aquí 19 menos 18, sería 1. ¿Ya? Entonces el negativo 19 sube con positivo, 19 menos 18 es 1. Y esto, ¿cuánto sería? 35. Ya está. Entonces, la carga es 35. Finalmente, a ver, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Aquí, los protones es 35. Los neutrones es dato problema, me dicen que es 44. Esto es dato. 44. ¿Y cuánto suma esto? Sería 79, ¿no? ¿Está bien? El número de masa. Por lo tanto, ¿quién será? Será arriba 79 y abajo los protones es 35. ¿Y a quién se parece ese? 35 se parece a la A, ¿no? Ese bromo. Esto es la A. Entonces, a un núcleo que tiene número atómico, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre las alternativas tengo que buscar cuál cumple con esa condición, ¿no? Debe cumplir que en la parte inferior es 35, aquí está, no hay, aquí hay 35, pero hay 80, ¿no? 35, 81. Lo de abajo, 36, 36, están eliminados lo de abajo. Y arriba, 79, ¿no? Esto que salió. Entonces es número atómico 35 y número masa 79, ¿no? La clave es la A. ¿Está bien? Entonces, así se resuelve ese problema número 9. A ver, ¿cómo sería la 10?
Dice, el número de neutrones es al número de nucleones fundamentales comunes a 2. Si el valor de la carga nuclear es esa cantidad, determina el número de partículas subatómicas fundamentales. Bueno, a ver, voy a anotar aquí los datos. Bueno, acá, datos. Ya está. Dice, el número de neutrones es el número de nucleones. A ver, el número de neutrones es al número de nucleones fundamentales, o sea, al A nucleones. Si me dicen nucleones, me dicen lo que es el núcleo. Y en el núcleo hay protones y neutrones que dan el número de masa, ¿no? Como 1 es A2. ¿Está bien? Luego tenemos aquí el átomo. Aquí la carga nuclear es 8 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Está bien? Determine el número de partículas subatómicas fundamentales. Ya está. Entonces, al igual que el anterior, yo quiero hallar Z. Z es la carga nuclear entre la carga de un solo protón. Entre el protón, me he dicho que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya está. ¿Y cuánto sería aquí la carga nuclear? Aquí se cancela los signos, se cancelan los exponenciales, se cancelan los coulomb. ¿Y cuánto es 8 entre 1,6? 8 entre 1,6, ¿cuánto es? 5, ¿no? Ya está. Entonces, miren, eso implica de que el número de protones es 5. Ya está. Bueno, me piden hallar, determine el número de partículas subatómicas fundamentales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, eso que se determine, a ver, supongamos que sea X, y eso que va a ser igual, la sumatoria de partículas fundamentales. Oye, entonces, ¿quién me da las partículas fundamentales? Aquí será los protones más los neutrones más los electrones. Pero como es un átomo, entonces ese protón y electrón van a ser iguales, ¿no? Iguales. Ya está. Entonces, mira, aquí yo tengo los protones. Me falta hallar los neutrones. ¿Cómo hallaría los neutrones? ¿No? Entonces, hay diferentes formas para hallar los neutrones. A ver, neutrones. ¿No? Una forma sería una forma directa, ¿no? No quiero pensar en este momento. De frente lo hago. A ver, los neutrones es al número de masa. Pero el número de masa es igual a protones más neutrones. Pero los protones ya sé que es 5. Entonces aquí sería 5 más el número de neutrones. Eso es un medio. ¿No? Ya está. Entonces que hacemos aquí, por lo tanto, a ver, sería 2 veces el número de neutrones igual, aquí sería 5 más el número de neutrones. Neutrones pasa a restar acá, 2 menos 1 neutrones, y eso también es 5. Ya está. Entonces, con esa información, ahora me voy acá. A ver, los protones son 5. Pero como es átomo, los protones son igual a los electrones. Ah, también es 5.
Y los neutrones acabamos de ver que también es 5, ¿no? Entonces, sumando todo, esto es 15 y será la respuesta. ¿Sí? Entonces la clave sería la A, ¿no? Aquí también, allá habíamos visto de que, mira, si A es igual a protón más neutrón y es el doble, entonces los protones y neutrones iban a ser iguales, ¿no? Entonces aquí vamos encontrando relaciones hasta que finalmente el problema sale, ¿no? La parte química es sencilla, aquí lo que me complica son la información, las relaciones, ¿no? Pero la parte química es sencilla. A ver, ¿qué dice la número 11? La número 11 dice, a ver, el cation de un elemento tiene número de neutrones que exceden 4 al número de protones. Si el número de nucleones es 52 y la carga neta del cation es esto, determina el número de electrones del cation. A ver, ¿qué hacer acá? Solución. ¿Ya? A ver, dice, el cation de un elemento, el cation es esto, ¿no? Positivo. Dice, el cation de un elemento tiene un número de neutrones, acá. Bueno, aquí no sé cuál es su carga, ya será n veces positivo, ¿no? Porque puede ser más 1, puede ser más 2, puede ser más 3. Bueno, un cation es un ion positivo, pero no me dicen si es divalente o no. Dice solamente el cation de un elemento tiene un número de neutrones. A ver, ¿no? Aquí que sea, por ejemplo, más Q, ¿no? Tiene un número de neutrones que excede en 4 al número de protones. Entonces, estos son los protones más 4. ¿Está bien? Entonces, los neutrones exceden en 4 al número de protones. Si su número de nucleones es 52, el número de nucleones, o sea, aquí tengo 52, el número de nucleones, la masa. Y la carga neta del cation es, ¿no? Ahora, el cation es así. Miren, tengo aquí protón, tengo aquí electrones, ¿no? Pero me dicen que esta carga neta, o sea, esto que está aquí, la carga es del cation, ¿eh? Esta carga, está bien, neta, la carga del cation, la carga total del cation, ¿cuánto es? Me dicen que es más 4,8 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Saben? Ahora digo, ¿cuántos protones en exceso deberá tener? Entonces, hacer aquí entre la carga del protón, los protones en exceso, ¿no? Y esto es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto implica de que la carga del cation, ¿no? Si se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, es 3, ¿no? Entonces, el cation será más 3, ¿no? Entonces, es más 3. Ya, por lo demás, ya resulta más sencillo, ¿no? Entonces, esto es 52, ¿no? Y aquí tenemos el número atómico Z que no conozco, ¿no? Ya está. A ver, luego, a ver, mira lo que voy a hacer para el cation más 3 se cumple, esto es 52 y esto es Z. A ver, aquí el número de neutrones, aquí el número de masa es igual a protones más neutrones, ¿ya? Esto es la teoría. Alguien me dice, profesor, ¿y eso de dónde has sacado? No, eso es el concepto, lo que debo saber. ¿Ya? Entonces ahí completo la información. Digo, el número de masa lo veo aquí, ¿no? Esto es 52.
los protones, a ver, yo no sé cuánto es. No, puedo colocar aquí protones. Pero los neutrones sí sé cuánto es. Los neutrones aquí. Esto es protones más 4. Por lo tanto, ¿cuántos serían los protones? Aquí protón más protón sería 2 veces protones. Igual, este 4 pasa a restar al 52 y sería 48. Por lo tanto, los protones van a ser igual a 24. Ya está. ¿Qué es lo que me piden? Me dice, determine el número de electrones del catión. Entonces, ¿cómo se determina el número de protones del catión? Decimos, finalmente, miren, ya sabemos bastante, 24 es igual al número atómico, el número de masa siempre lo he conocido, la carga es más 3, y aquí, ¿cuál será el número de electrones? Decimos, tenía 24, el positivo es porque ha perdido, tenía 24, pierde 3, ahora cuando tiene 21 electrones. Ya está. Entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería la C, ¿no? Entonces fíjense, este es un problemita aparentemente largo, ¿no? Pero tenemos que ir analizando. Entonces, ¿qué he hecho? Aquí me dice la carga del catión es 4,8. Ah, si la carga del catión es 4,8, quiero saber cuántos son en total, ¿no? Entre la carga de un protón es 3. Entonces la carga es más 3. A es igual a protón más neutrón. Pero A es 52, protón no lo conozco, pero neutrón es protón más 4, ¿no? Y aquí sale protón, que es 24, es el número atómico Z. Entonces, eso con la práctica vamos a ir, pues, dominando cada vez más y más, ¿no? ¿Cómo sería la número 12? La 12 dice, en relación a las siguientes proporciones, diga cuáles son correctas. A ver, los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de electrones. A ver, dice aquí, los isótopos son átomos de un mismo elemento, perfecto, con diferente número de electrones, no, con diferente número de neutrones, no electrones, sino neutrones. 2, el número de masa de cualquier nucleido viene dada por su número total de electrones. No, pues el número de masa es protones más neutrones, ¿se acuerdan? Número de masa. Aproximadamente la masa de un elemento es la suma de la masa de protones más la masa de electrones. Falso, ¿no? Luego, aproximadamente la masa de un átomo resulta de la suma de las masas de los protones y neutrones que posee en su núcleo, ¿no? Esto verdadero, aproximadamente. Entonces, ¿cuáles son correctas? Me parece que solamente la 4 y la clave sería la C, ¿no? Porque la masa, pues, de los electrones es mucho que es tan pequeña que es despreciable, ¿no? Entonces, aproximadamente, no dice exactamente, la masa del átomo o se calcula con las cantidades de protones y neutrones, ¿no? Aproximadamente. Ya está. O sea, aquí la clave es la C. A ver, 13. Clasifique las proposiciones como verdaderas o falsas según correspondan. Los núcleos donde el número de protones es igual al número de neutrones son estables. ¿Está bien? Entonces, aquí me dice los núcleos, o sea, los damos, donde el número de protones es igual al número de neutrones es estable. O sea que aquí me dan como si fuera correcto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, a ver, el fierro es 26,56. Acá el número de neutrones es la diferencia, es 26 es 30. Y aquí el número de protones
es 26, ¿no? Eso es estable, pero no son iguales. Aquí, para que sean estables, el neutrón tiene que ser, pues, ligeramente más, ¿no? Para evitar repulsión. En la tabla se ve que solamente esto funciona hasta el 20 nada más, que es el calcio, pero excediendo el 20 ya no se cumple. De los 118 elementos, solamente 20 cumplen esto, entonces la mayoría no cumple, entonces esto vendría a ser falso, ¿no? ¿No? Reitero, ¿no? Aquí en el núcleo hay protones y neutrones, ¿cierto? Entonces los neutrones tienen que ser más para evitar la repulsión de los protones, ¿no? Entonces, a partir del calcio hacia adelante, todos los átomos en su núcleo tienen más neutrones que protones. A ver, siguiente. Dice, las siguientes especies químicas presentan propiedades químicas diferentes. Eso es falso. Todos son carbonos. Si son isótopos, entonces, propiedades químicas iguales. Ya está. Entonces, esto vendría a ser falso. Aquí nos hablan de propiedades químicas. Ahora, el número de neutrones del uranio es 143. A ver, el número de neutrones es igual, a ver, a 235 menos 92. Entonces, esto, ¿cuánto va a ser? 143, ¿no? Esto vendría a ser verdadero. La respuesta debería ser falso, falso, verdadero, ¿no? Ya está. Entonces, aquí, bueno, aquí de repente, para que sea correcto, el profesor que propuso esto debe decir, ¿no? Debería ser aquí, los nucleidos, donde el número de protones es igual al número de neutrones, aquí colocar, en los 20 primeros elementos son estables. Entonces, ahí sería verdadero, ¿no? Eso se cumple solamente en los 20 primeros elementos. En los demás ya no se cumple. Entonces, yo digo, si en la tabla periódica hay 118 elementos, solo en 20 se cumplen eso, y en los 98 restantes no se cumple, entonces la generalidad es que no se cumple, ¿no? Es falso. ¿Saben? Eso se cumple solamente en los 20 primeros. Entonces aquí no había respuesta porque la clave sería falso, falso, verdadero. ¿Ya está? A ver, ¿qué hora son ahorita? Wow, me dijeron faltando 10 minutos tenía que pasar lista, pero eso de pasar lista como que no lo he entendido cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces nosotros, cuando yo les envíe estas diapositivas, yo ahora resuelvo esto y a ustedes le voy a enviar todo resuelto, ¿no? Para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? De todas maneras. Ah, inclusive acá, ¿no? Eso también lo voy a resolver. Eso, por ejemplo, es para que ustedes resuelvan, pero también lo voy a resolver para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, me preocupa eso de pasar lista, porque no lo entiendo muy bien. A ver, mantener, para que no se borre. Está aquí, ¿no? A ver, si quiero pasar lista, ¿cuál? Dice unos puntitos por acá. ¿Alguien me puede guiar cómo se pasa lista? Prácticamente ya nos falta, me dijo faltando 10 minutos. Bueno, sí, entonces me interesa el coordinador. Dígame, ¿alguna pregunta, algo que ustedes, alguna pregunta o alguna sugerencia? Está bien, se entiende las diapositivas. Ahora, como digo, completo esta pregunta que falta y las demás para que ustedes comparen con lo que pueden resolver y se los envío, ¿no? Profe, ¿Sí? Sí, en el caso del tritio, el deuterio, el protonio, eso, ahí las propiedades químicas son diferentes. A ver, en el caso de el
O sea, usted me está preguntando respecto a esta última diapositiva que está acá. ¿Esto? Claro, porque yo digo, por eso le pregunto, en el caso del protio, del litio, las propiedades químicas de esos isótopos no son diferentes. No. Las propiedades químicas son igualitas. Las que son diferentes son las propiedades físicas. Eso que está acá. Aquí los isótopos, aquí químicamente son iguales, ¿no? Tienen valencia 1, reaccionan con el oxígeno formando agua. Lo que va a variar aquí, ¿qué cosa es? Es las propiedades físicas, ¿no? Y físicas porque pesan diferente, ¿no? El tritio más pesado, ¿no? Entonces físicamente son diferentes, pero químicamente son iguales. Esa es una propiedad de los isótopos, ¿no? Justamente iso significa igual, topo, lugar en la tabla periódica. Como están en el mismo lugar en la tabla periódica, son el mismo elemento. Y si son el mismo elemento, entonces químicamente son iguales, ¿no? Físicamente no, porque pesan distinto, ¿no? Uno es más gordito que el otro, ¿no? Eso. Bueno, lo último que les había manifestado era lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, me hablan de la estabilidad, estables, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la estabilidad, hablo de, es estable, ¿no? De un equilibrio en el núcleo, ¿no? En los 20 primeros átomos se equilibran con esta condición, ¿no? Que sean más o menos iguales, ¿no? La cantidad dice, igual número de protones, igual número de neutrones, ¿no? Pero cuando usted de 20, ya pues hay mucho más protones que son positivos y tratan de repelerse. Entonces, para compensar esa repulsión, tiene que haber la cantidad de neutrones es mucho más, ¿no? Entonces, en esa afirmación dice los núcleos donde el número de protones es igual al número de neutrones son estables. Bueno, esto es cierto en los primeros 20, pero del 21 hasta el 118 no se cumple, ¿no? Ahí la cantidad de neutrones tiene que ser más de todas maneras, ¿no? Entonces, como son más lo que no cumple, por eso he colocado aquí falso, ¿no? Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Una Se lo estoy pregunta. enviando a sus El número correos. de químicas ¿Sí? fundamentales A ver. de los neutrones, electrones y protones, ¿no? Sí, esas son son las partículas fundamentales. Cuando yo hablo de átomo, las partículas fundamentales son lo que está en el núcleo, protón y neutrón, y lo que está en la nube, electrón. Esas tres para el átomo. Ahora, si me dicen nucleones, solamente protones y neutrones nada más porque están en el núcleo, ¿no? Entonces, las partículas fundamentales en el núcleo, protón y neutrón, y en la nube, el electrón, ¿no? En el átomo, bueno, los tres, ¿no? Porque el átomo constituye núcleo y nube, ¿no? O sea, esas cositas, cuando yo resuelvo en un examen, tengo que de repente tomarme el tiempo para leer correctamente, ¿no? Ahí aplico todos los conceptos de comprensión de lectura, porque cualquier detalle que se me pase, ya fallé, ¿no? Entonces tenemos que leer con bastante atención, ¿no? Para no cometer errores. Ya está. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por su atención, ¿no? Quedamos aquí, son las 12 en punto y probablemente el otro colega ya debe estar ingresando. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Hasta el día lunes. Muchas gracias.